Así es como se ve terminado el positivo. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí arriba. Bastante bien, rellenando bien los huecos. Y esa es la manera como hacemos una separación sencilla. Una separación de color, en este caso sólidos, y de la manera más práctica y sencilla que me sea posible compartir con ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Impresionarte. En esta ocasión te voy a enseñar una forma práctica y sencilla de hacer separación de color para nuestros trabajos de serigrafía, para la creación de positivos en este caso. Es una técnica muy sencilla, práctica para todos aquellos que no tienen todavía un amplio conocimiento de los programas de edición o de los programas de separación y que tengan esa necesidad, obviamente, de hacer una separación de color para cualquier diseño. Y bueno, en este caso te voy a enseñar una forma práctica como lo hago yo la mayoría de las veces. Hay muchas formas de hacerlo, hay formas muy laboriosas de hacerlo, muy detalladas, muy profesionales. Dependiendo, obviamente va a depender del diseño que quieras hacer la separación de color. En este caso vamos a un diseño sencillo a base de colores sólidos. Y pues bueno, sin más ni más vamos a comenzar. En este caso yo lo voy a enseñar con este programa que es Photoshop CC. Es el programa que regularmente utilizo casi que para todo. Habrá quien utilice otros programas como CorelDRAW o como Adobe Illustrator, etcétera. Básicamente los programas son muy parecidos entre sí. Si bien no son iguales, son muy parecidos. En este caso te lo voy a enseñar con este programa. Y pues bueno, vamos a comenzar. Te voy a enseñar todo el proceso desde la búsqueda de la imagen y todo lo demás, etcétera, etcétera. En este caso voy a hacer un trabajo de cazafantasmas. El logo de cazafantasmas. Así lo voy a buscar. Y le voy a poner en PNG. Aquí ya la puse aquí. Voy a ir a imágenes. Bien. Y aquí en herramientas le voy a decir que me lo muestre en mayor de 1000 píxeles por algo. Bien, porque las imágenes muy pequeñas no nos sirven. Están muy pixeladas, están muy cerradas, no tienen buena resolución. Y como lo tenemos que ampliar tal vez para un buen tamaño, ahí es donde se corre el riesgo de que se haga pixelado y todo eso. Aquí tenemos muy buenas opciones. Bien, todos estos están arriba de 1000, 1200. Ajá. Vamos a abrir, por ejemplo, por ejemplo. Vamos a abrir en pestaña nueva y vamos a abrir este en pestaña nueva. Les voy a explicar rápidamente dos diferencias. Mira, por ejemplo ya está en PNG. ¿Qué significa? Que ya está limpio por atrás. Bien, ya no tiene fondo y eso nos permite trabajar mucho más rápido y mucho más cómodo. Bien, y por ejemplo este otro también está en PNG, ya está limpio, sí, pero este es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque tiene semitonos en toda esta parte de aquí, tiene brillos, por ejemplo aquí en el rojo es más como un color como metálico, le quieren dar como un acabado metálico, y sí lo podemos separar, pero no con esta técnica que vamos a utilizar ahorita. ¿Por qué? Porque requiere otra técnica más laboriosa. Bien, entonces en este caso tienen que tomar esto en cuenta. Este es el ideal. Clic derecho, vamos a guardar en imagen como. Lo ponemos aquí en escritorio, le damos a guardar y se acabó. Vamos a programa de edición. Vamos a crear nuevo, les voy a enseñar cómo es desde nuevo. Yo utilizo una anchura de 13 por una altura de 19, 300 de resolución. ¿Por qué? Porque de ese tamaño tengo mis positivos. Mis hojas en Albanene están en tamaño super tabloide, tabloide, que es 13 por 19, se llama super tabloide rebasado o super B. Bien, que es esta medida de 13 por 19. Y vamos a dar a crear. Tú lo puedes crear en tamaño carta, lo puedes crear en tamaño tabloide, lo que a ti te funcione bien. Ahora lo único que vamos a hacer es ir a escritorio y buscar la imagen. La vamos a jalar, la vamos a poner ahí y listo. Ahora le vamos a dar un tamaño a la imagen para que nos funcione. En este caso yo quiero meter dos colores por lienzo. Entonces aquí va a funcionar. Por ejemplo, si le quitamos este recuadro, bien, lo que es el fondo ya nos demuestra que está en PNG. Vamos a hacerle un acercamiento. A ver cómo está, bastante nítido el diseño, bastante limpio, nos va a funcionar muy bien. Y pues bueno, aquí tiene un recuadrito de que lo metió como objeto inteligente. Yo le voy a dar clic derecho y en la capa, clic derecho, y le voy a decir rasterizar capa para que se lo quite y me permita transformarlo. Bien, bueno, en este caso yo voy a hacer una base blanca que me va a incluir el blanco y el rojo.
porque lo voy a hacer en playeras negras. Y voy a utilizar el blanco, el rojo y también le voy a sacar el negro en caso de que lo quiera hacer en playeras blancas. Obviamente también voy a ocupar este tono, ¿no? Que es el negro. Bien, le voy a sacar copias. Le voy a sacar una de seguridad, que es la original. Base, una para la base. Aquí lo agarro con el ratoncito y lo meto aquí en esta pestañita que está aquí, para que haga copias. Una para el rojo, uno para el negro, uno para el segundo blanco o para el blanco. Listo, tengo la de seguridad, tengo base, rojo, blanco y negro. Ya está perfecto. Y es aquí donde vamos a empezar a darle soltura a este asunto. Vamos a deseleccionar todos estos, nos vamos a empezar a trabajar con el primero. Aquí por ejemplo en el primero lo que voy a hacer es sacar el color rojo, por ejemplo. Entonces voy a venir aquí, selección, gama de colores, y le voy a pedir que saque el rojo. Le voy a poner todo en 200. Si ustedes ven que cuando seleccionan un color se les empieza a saturar como un fantasma, se les empieza a dibujar un fantasma más allá de lo que ustedes logran ver que es rojo, entonces simplemente le van a regresar esta barrita para atrás y lo van a poner en el 100%, en el 120 por ahí, para que no les adquiera más de lo que realmente nosotros identificamos como rojo. En este caso, como el diseño está muy bien, me permite subirle hasta el 200. Listo, selección, invertir, y le voy a dar con la tecla de borrar del teclado, delete, y le voy a dar control y la letra D para deseleccionar lo que está seleccionado, y listo, ya tengo el color rojo separado. Voy a quitar esta, voy a poner esta. Ahora voy a sacar el blanco, nuevamente selección, gama de colores. Ahora voy a seleccionar el blanco, está perfecto con el outline y todo. Voy a poner OK, selección, invertir, la tecla de delete, control D, y como pueden ver ya me dejó únicamente el color blanco. Bien, voy a quitarle el ojito a esa capa, nos voy con la que sigue. Ahora voy a sacar el negro, selección, gama de colores. Ahora aquí como está tendría que darle mucho zoom para poder sacar el negro, para poder guiar mi puntero aquí por ejemplo. Pues simplemente lo que voy a hacer es venir aquí a este recuadro, que esté el cuadrito negro arriba, el original, son los dos colores originales por defecto, negro y blanco. Ahora sí, selección, gama de colores, estoy posicionado ya en la que va a ser el negro. Le doy ahí con el puntero el gotero, negro, ya seleccionó el negro. OK, selección, invertir, y le doy la tecla de delete, control D para deseleccionar, control y la tecla D al mismo tiempo, y deselecciona. Ven, ya está el puro negro. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una base, pero la base que vamos a crear no debe de incluir el color negro. Bien, la base solamente me debe de incluir todos los colores menos el negro en la mayoría de los casos. Entonces me voy a posicionar en la capa donde voy a hacer la base, selección, gama de colores, negro. OK, ya selecciono el negro. En este caso ya no le voy a dar invertir, porque realmente sí lo que quiero quitar es el negro. Ya está seleccionado, simplemente le damos con la tecla delete y listo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle unas guías. Bien, con esta herramienta que está aquí, que se llama forma personalizada, herramienta de forma personalizada, en el caso de que a ustedes les aparezca por ejemplo así, un rectangulito así, ¿no? Simplemente vienen aquí, le dan clic derecho y ya les va a dar las opciones. Vamos a agarrar la de hasta abajo, forma personalizada, y aquí en formas vamos a buscar esta forma que tiene una forma de target que está aquí. Bien, vamos a hacerle una prueba. Exactamente, no la dibujo. Habrá quien le gusta poner las 4 targets en cada esquina. Yo no hago eso, la verdad. Yo nada más pongo 2, uno arriba y uno abajo. Entonces ahora lo que voy a hacer es aquí de mi herramienta regla. Aquí están las reglas, las medidas. Si no está, vienen aquí a ventana. Perdón, en vista, que le muestre reglas. Si yo se lo quito, las quita. Pueden ver. Vista, le voy a decir que me ponga las reglas. Clic derecho y está en pulgadas. Aquí lo pueden cambiar a píxeles, a centímetros, o lo que quieran, dándole clic derecho en esta parte. En este caso está en pulgadas, está bien. Y tengo una medida de 13 pulgadas. Entonces la mitad representa 6,5. 6,5 es mi mitad de mi lienzo. Ahora sí, vengo aquí y le voy a sacar 2 pequeños targets. Vamos a hacerle un acercamiento.
Perfecto, tal vez no tan grandes, la verdad es que no es necesario que estén tan grandes. Por ahí más o menos. Y ya nada más lo único que voy a hacer es posicionarlo bien en el centro. Ahí está. Ya tengo aquí lo que dice forma 1, le voy a ir a sacar una copia, la agarro, la jalo aquí, le saco una copia y esa copia me la voy a llevar hasta abajo. Bien, la forma 1 la voy a bajar un poquito más por ahí y la forma 2 también la voy a bajar un poquito por ahí más o menos. Ahí está perfecto. Bien, ahora estos dos le voy a dar clic para que se seleccione. Voy a dejar apretada la letra control, le voy a dar otro clic para que me sombree las dos y le voy a dar aquí en la de carpeta para que la meta en carpeta. Ya está, grupo 1. Y ahora le voy a sacar una copia por cada uno de las capas que tenemos. Bien, tenemos base, blanco, rojo, negro. Ya está. Vamos a jalar una para arriba y vamos a quitar estas. Bueno, no quitar, sino que no se vean. Ese es el rojo y ya está con su respectivo target. Ahora ahí simple y sencillamente lo único que voy a hacer es ponerle aquí un nombrecito. Le voy a poner rojo. Listo. Para ir identificando nuestros positivos. Y este me voy a poner en donde está el color rojo seleccionado. Y voy a venir a esta capa que está aquí en la donde dice FX. Y le voy a decir superposición de color para que me lo ponga en negro. Recuerden que los positivos siempre deben ir en negro. Listo. Ahora sí. Ya está. Simplemente vamos a meter todo en esa carpeta. Y le vamos a poner el nombre de rojo. Bien, rojo. Listo. Ahora la que sigue, vamos a poner el blanco, vamos a meterlo allí, vamos a abrirla, ya está el blanco ahí adentro. Bien, vamos a ponerle unas letritas ahí abajo que diga blanco para identificarlo. Listo, me voy a posicionar en donde está el diseño, me posiciono en el del blanco, en el diseño blanco, que es este. Igual le voy a decir superposición de color para que me lo convierta en negro. Ok, listo, ya quedó. Ahora aquí simplemente le voy a poner blanco, bien, para identificarlo. Listo, vámonos con el que sigue, ese es el negro. Y vamos a ponerle unas guías, ya están las guías. Vamos a ponerle unas letritas aquí abajo, negro. Sencillo, aquí con la herramienta T se posicionan. Lo vamos a meter todo al grupo para que ya se vaya agrupando. Ajá, negro. Pueden ver. Y a ese ya no hay necesidad de cambiarle el tono, pues ya está en negro. Y nada más vamos a poner ahí lo que es negro. Listo. Aquí creo una capa por accidente, lo voy a eliminar. Ahora sí, ya por último vamos a ir a la base. Bien. Y aquí está su carpeta para la base de las guías. Ahí están las guías. Vamos a ponerle ahí un letrerito que diga base. Lo vamos a meter todo a la carpeta. Vamos a venir a agarrar lo que es el diseño. Lo vamos a convertir en negro. Superposición de color, negro, perfecto. Ya está la base, que incluye el blanco y el rojo. Y no respeta el negro. Entonces tenemos, vamos a cambiarle el nombre, base. Entonces tenemos base, negro, blanco, rojo. Sencillo. Si nosotros quisiéramos, desde aquí ya podríamos mandar a imprimir. Bien, generalmente los positivos se imprimen en impresoras láser. Entonces, si esto fuera impreso en una impresora láser, ya no tendríamos ningún problema. Está limpio el diseño, no está pixelado, está nítido, tiene buena resolución y simple y sencillamente podríamos mandar a imprimir y sin ningún problema ya están nuestros positivos, como quien dice. Bien, pero yo lo que voy a hacer es todavía los voy a acoplar porque quiero que me salgan dos por lienzo. Control T para poderlo mover sin que se me mueva todo el grupo. Lo voy a jalar para acá abajo. Ya nada más lo voy a centrar por ahí por donde crea yo que ya está perfecto, que se respetan las guías. Voy a bajar este un poquito más. Y también el negro con las flechitas del teclado, nada más con que se estén posicionados en la capa. Ya lo pueden ir moviendo. Bien, listo. Ahora estos dos los voy a meter en una carpeta. Y le voy a poner de nombre a la carpeta 1, ¿no? Es el lienzo 1. Listo. Ahora vamos a hacer el blanco y la base. Así que vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a agarrar, en este caso vamos a poner los dos. Vamos a agarrar el blanco, control T.
para poder moverlo sin que se nos mueva el grupo. Y lo vamos a centrar por ahí más o menos. Ya no tienen que ir exactamente centrados iguales. Bien, vamos a ver la base. Blanco. Vamos a bajar un poquito más la base. Como les decía, si ustedes quisieran desde aquí ya podrían mandar a imprimir. ¿Por qué no voy a mandar a imprimir desde aquí? Muy sencillo, porque estoy imprimiendo en una impresora de inyección de tinta. Bien, estas impresoras realmente no están hechas para imprimir positivos. Bien, pero sí se puede imprimir positivos. Bien, por eso es que estamos haciendo este tutorial. Ya tengo por ahí otro video donde les enseño cómo imprimir los positivos en este tipo de impresoras Inkjet, sin necesidad de un papel especial para impresoras Inkjet, que es algo caro. El fotolito para impresoras Inkjet es un poco costoso. Yo utilizo papel albanene y como nuestra tinta es a base de agua, puede que deje chorreado el diseño o que no imprima bien. O sea, se tienen problemas con la configuración. Por eso es de que lo que les voy a enseñar a continuación es cómo resolver el problema de la configuración. ¿Qué es lo que vamos a resolver? Lo que vamos a hacer es que imprima el positivo bien negro, que salga negro negro, que no salga chorreado principalmente, que la impresora imprima lento, para que le dé tiempo a la tinta de secarse y que no se nos corra. Bien, esa configuración lo vamos a lograr con el siguiente cambio que vamos a hacer a continuación. Bien, para todos aquellos que me preguntaron, que han estado teniendo problemas a la hora de imprimir sus positivos con impresoras Inkjet por la configuración y que le han jugado con la configuración de un lado a otro, bueno, aquí les voy a pasar un secretito de cómo hago. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuevo. Vamos a crear uno exactamente las mismas medidas del que ya teníamos. Listo, vamos a crear otro nuevo. Voy a crear dos porque realmente voy a mandar los dos por separado. Vamos a jalar el grupo 1 a uno de ellos. Y nada más lo vamos a agarrar, lo vamos a meter así. Control T para que nos permita moverlo sin deshacer el grupo. Y más o menos centrarlo. Listo. Se cambiamos al otro. Acá ya movimos el 1, ahora vamos a mover el 2. Control T para que nos permita más o menos centrarlo. Vamos a dar Enter. Listo. Este ya lo podemos guardar. Archivo, guardar como. Y ya le podemos poner un nombre, ¿no? Es importante tener el original ahí. Este ya lo podemos cerrar. Ya no lo vamos a ocupar, ya tenemos los dos positivos acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer es aquí. Vamos a hacerle un acercamiento para que me vayan entendiendo un poquito más. Quizá esto nos alargue un poco el video, pero valdrá la pena. Pueden ver cómo está bien cortado. Bien, vamos a ir aquí a imagen, modo, escala de grises. Le vamos a decir que sí, que las acople las capas. Bien, ahora vamos a ir, como pueden ver ya le puse un candadito aquí. E inclusive el fondo ya lo juntó junto con nuestro negro. Recuerden que eso estaba en PNG, ya lo juntó. Imagen, modo, escala de mapa de bits, perdón, 300 píxeles por pulgada en método trama de semitonos. Bien, trama de semitonos, 300 por pulgada. Y le estoy dando lineatura de 55 por un ángulo de 45 en una forma elipse. Una lineatura de 55 realmente no es muy importante porque como no tiene tono, no tiene semitonos, es todo sólido. Entonces en 55 está bastante bien. Bien, como pueden ver se ve mordido. Pueden ver como ya cambió aquí, ya lo ve todo como pixelado, mordido. Bien, pero eso no es ningún problema porque realmente eso no se va a notar. El positivo va a quedar así y no va a tener problemas por eso. No importa que no se vea así tan finito. Pero lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo a la impresora que imprima a base de puntos. A base de puntos y de lineaturas a un cierto ángulo, lo cual le permite imprimir a la impresora lento, que deje suficiente tinta, que permita secar la tinta para que no se chorree. Esto es lo que hace que la impresora nos imprima mejor. Este paso que acabamos de hacer. Aquí lo vamos a repetir. Imagen, modo, escala de grises, le decimos que sí, que lo acople. Imagen, modo, mapa de bits, 300 píxeles por pulgada, trama de semitonos, 55 lineatura, ángulo de 45 en elipse. Y vamos a hacerle un pequeño acercamiento. Y sí, ahí muy a profundidad sí se ve que ya le puso aquí los puntitos. Como les digo, eso no va a afectar en nada. Y listo, ahora vamos a ir a archivo. Aquí también les quiero enseñar esta configuración, que también tiene algo que ver para que nos ayude. Yo voy a imprimir en una impresora
Epson L1800. Voy a ir aquí donde dice ajustes de impresión. Es importante que nuestro lienzo coincida con nuestro lienzo que trabajamos en Photoshop. Es un Super B de 13 pulgadas por 19, justo el documento que creé. Papel normal, calidad alta. Más opciones, nos vamos a asegurar de que esté esta casilla de alta velocidad y que no esté ni la de espejo ni nada de más, ¿no? Solo alta velocidad, calidad alta, papel normal, y le damos a aceptar. Aquí en administración de color le vamos a poner Photoshop gestiona los colores. Bien, es importante que no diga la impresora gestiona los colores, no, Photoshop gestiona los colores. Perfil de la impresora, no le vamos a poner ni mate, ni glossy, ni nada de esto. Le vamos a poner Epson L1800 estándar, porque como ya le pusimos calidad alta, no queremos que nos chorree. Coincidir colores de impresión y listo. Podemos mandar a imprimir, que la impresora va a detectar nuestros puntos, va a imprimir a una velocidad lenta y nos va a imprimir bastante bien. Ahora ya nada más lo único que resta es guardar. Archivo, guardar como. Y aquí le podemos poner rojo y negro, cazafantasma, para imprimir, positivo, listo, y el otro. ¿Sí? Lo podemos guardar en PDF y exportarlo a otro lugar y llevarlo a imprimir o como sea, ¿bien? Esto va a funcionar bastante bien. Y pues, bueno, ya tenemos aquí los positivos impresos. Vamos a verlos un poquito de cerca para ver qué tal nos quedaron. A ver qué tanto mi cámara me permite enfocar. Unas guías bastante bien. Vamos a ver si deja enfocar. No está nada mal. La verdad es que quedaron bastante bien. Es la que usamos como base. Segundo blanco o el blanco, y vamos a ver por ejemplo cómo vamos a saber si están registrando bien. Pues una forma es empatando las guías. Vamos a poner de ladito. Ahí empatamos las guías. Y para ver que realmente nos va a rellenar el rojo, en este caso por ejemplo, su área que debe de ser bastante bien, y el blanco, y obviamente aquí en el estroque va a quedar el negro. Y bueno, así es como se ve terminado el positivo. Vamos a ver por ejemplo este de aquí arriba. Bastante bien, rellenando bien los huecos. Y esa es la manera como hacemos una separación sencilla, una separación de color, en este caso sólidos, y de la manera más práctica y sencilla que me sea posible compartir con ustedes. Bueno, espero les haya gustado. Hasta luego.